¿Qué harías si todas tus armas dejaran de funcionar en medio de una batalla? Para la mayoría de las especies de la galaxia, la respuesta es simple: morir. Pero los humanos tienen un plan diferente, y cuando el comandante Sheltar descubrió cuál era ese plan, se dio cuenta de algo aterrador sobre la especie más peligrosa del universo. Si quieres descubrir por qué la galaxia entera ahora entrena como los humanos, suscríbete al canal y activa la campanita. Esta historia cambiará cómo piensas sobre el poder real. El comandante Sheltar caminaba lentamente a través del complejo de entrenamiento, sus 3 ojos escaneando cada rincón con confusión creciente. La base militar de la coalición galáctica, construida en las estribaciones de la Sierra de Guadarrama, era supuestamente una de las instalaciones más avanzadas de toda Europa. Tecnología de punta, simuladores de combate que podían recrear cualquier escenario de batalla espacial. Armamento que hacía que las antiguas guerras terrestres parecieran juegos de niños. Entonces, ¿por qué demonios los nuevos soldados humanos estaban en un gimnasio? No en los simuladores de vuelo, no en el campo de tiro de plasma. Un gimnasio, con colchonetas en el suelo. Los humanos habían llegado hacía apenas 3 días, transferidos desde diferentes bases terrestres para formar parte del primer regimiento de defensa integrada. Su especie, los Velorianos, habían sido parte de la flota de defensa galáctica durante 300 años. Sabían cómo funcionaba el entrenamiento militar. Los soldados aprendían a usar rifles de plasma, escudos de energía, posicionamiento táctico y vehículos de combate avanzados. Eso era la guerra. Así era como las especies civilizadas luchaban. Pero estos humanos... Sheltar presionó su rostro contra la ventana de observación y observó con incredulidad. El capitán Carlos Márquez, instructor jefe de combate cuerpo a cuerpo de la base, era un humano alto de cabello negro cortado al estilo militar y mandíbula marcada. Estaba circulando alrededor de otro humano llamado Diego Ramírez. Vestían ropa ajustada y extraña, sin armadura, sin armas tampoco, solo sus manos envueltas en algún tipo de cinta blanca. Entonces, Carlos se movió. Rápido. Agarró el brazo de Diego, giró todo su cuerpo usando alguna técnica incomprensible y de repente Diego estaba volando por el aire. Golpeó la colchoneta con suficiente fuerza como para que Sheltar se estremeciera. El humano tenía que estar herido. Sus huesos tenían que estar rotos. Pero Diego solo rodó, se puso de pie y sonrió. Realmente sonrió. Luego se recolocaron y lo hicieron otra vez. ¿Qué están haciendo?, preguntó Sheltar a su oficial científica Nira, quien acababa de llegar con una tableta digital bajo el brazo. Nira consultó el archivo en su dispositivo. Dice aquí que esto se llama entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo. Es obligatorio para todos los soldados humanos. Cuerpo a cuerpo. Las antenas de Sheltar se crisparon. ¿Te refieres a luchar sin armas? Aparentemente sí, comandante. Esto no tenía ningún sentido. Sheltar había estudiado tácticas militares en la academia más prestigiosa de la coalición. Cada especie en el espacio conocido seguía el mismo principio básico: mantener distancia del enemigo, usar tecnología superior. Si tu arma fallaba o la perdías, te retirabas o te rendías. Eso era lógico, eso era supervivencia. Luchar sin armas era lo que los animales primitivos hacían antes de evolucionar inteligencia. Decidió preguntar directamente. Sheltar entró al gimnasio, sus botas resonando en el suelo duro. Los humanos detuvieron su entrenamiento y se pusieron en posición de atención. Al menos entendían protocolo militar. «Descansen», dijo Sheltar. «Tengo preguntas sobre sus métodos de entrenamiento». «Por supuesto, comandante»,
respondió Carlos, su voz firme y grave. Su posición como instructor jefe le daba autoridad natural. ¿Qué le gustaría saber? Sheltar gesticuló hacia las colchonetas, hacia sus manos vendadas, hacia la completa ausencia de tecnología. Esto. ¿Qué propósito táctico sirve esto? En combate real tendrán armas avanzadas. Si pierden esas armas, la acción lógica es retirada táctica. Una humana más joven, llamada Carmen Ruiz, dio un paso adelante. Era más baja que Carlos, pero se movía con la misma energía confiada. Con respeto, comandante, ¿qué pasa si la retirada no es una opción? ¿Qué pasa si el enemigo cierra la distancia antes de que pueda retirarse? Entonces ya has fallado tácticamente, replicó Sheltar. El posicionamiento adecuado previene tales escenarios. ¿De verdad? Javier Torres habló. Era mayor que los otros humanos, con cabello gris en las sienes y cicatrices que sugerían décadas de experiencia. Comandante, ¿puedo preguntarle sobre su experiencia de combate? Sheltar sintió su postura ponerse rígida. He comandado 17 operaciones exitosas contra incursiones piratas y 2 acciones de defensa planetaria. Y en esas acciones todo salió siempre según el plan. La pregunta quedó suspendida en el aire. Sheltar pensó en la batalla en la estación Riel, donde su pantalla táctica había fallado. O la emboscada cerca de la nebulosa Cabeza de Caballo, donde fuerzas enemigas habían aparecido a quemarropa a través de un agujero de gusano. Los planes se adaptan a las circunstancias, dijo Sheltar cuidadosamente. Javier asintió. Exacto. Y cuando las circunstancias se vuelven caóticas, cuando el enemigo está justo frente a ti y tu rifle está atascado o perdido o sin energía, ¿entonces qué? Por eso llevamos armas de respaldo. ¿Y si esas también fallan? Sheltar no respondió. En su mente, tal escenario significaba muerte o captura. No había una tercera opción. Ningún soldado veloriano entrenaba para luchar con las manos desnudas, porque las manos velorianas no estaban diseñadas para luchar. Tenían dedos delgados, hechos para operar equipos delicados, y 3 articulaciones en los brazos que daban precisión, pero no potencia. Carmen pareció leer sus pensamientos. Comandante, los cuerpos humanos evolucionaron de manera diferente a los suyos. Fuimos depredadores en nuestro planeta, cazadores. Durante millones de años, antes de desarrollar herramientas, tuvimos que sobrevivir solo con esto. Levantó sus manos. Con esto y nada más. Pero ahora tienen herramientas, objetó Sheltar. Herramientas avanzadas. ¿Por qué mantener estos métodos primitivos? Carlos subió a la colchoneta. Porque las armas se rompen, la tecnología falla. Pero esto, se golpeó el pecho, esto siempre está conmigo. Diego, demostración. Diego se unió a él en la colchoneta. Sheltar observó atentamente. Lo que sucedió a continuación tomó quizás 5 segundos, pero Sheltar lo reproduciría en su mente durante días. Carlos se movió hacia Diego como si fuera a agarrarlo. Diego cambió su peso, agarró el brazo extendido de Carlos y usó algún tipo de movimiento circular. El propio impulso de Carlos se convirtió en su enemigo. Voló completamente sobre sí mismo y aterrizó de espaldas en la colchoneta. Pero Carlos ya se estaba moviendo de nuevo, enganchando sus piernas alrededor del tobillo de Diego, girando. Ahora Diego estaba cayendo. Rodaron por la colchoneta, un borrón de agresión controlada, cada movimiento fluyendo hacia el siguiente. Ninguno era más fuerte, ninguno estaba ganando, solo estaban demostrando posibilidad. Se detuvieron y se pusieron de pie, apenas respirando con dificultad. «Practicamos esto todos los días, comandante», dijo Javier en voz baja. «No porque queramos luchar sin armas, sino porque podríamos tener que hacerlo. Y cuando llegue ese momento, no queremos estar indefensos».
Sheltar miró a los humanos con nuevos ojos. Cada especie en la coalición se había enfocado completamente en herramientas externas, en tecnología, en mantener la guerra limpia y distante. Estos humanos nunca habían dejado de entrenar sus cuerpos como armas. Era primitivo, era brutal, era, en realidad, bastante aterrador. ¿Cuánto tiempo toma aprender esto?, preguntó Sheltar. ¿Competencia básica? 6 meses, respondió Carlos. Verdadera maestría, una vida entera. Algunos de nuestros soldados estudian durante décadas. Décadas aprendiendo a luchar sin armas. Sheltar intentó imaginar soldados velorianos dedicando tanto tiempo a algo tan primal. Parecía un desperdicio, ineficiente, pero no podía dejar de pensar en esos 5 segundos en la colchoneta. La velocidad, la precisión, el control absoluto. «Continúen con su entrenamiento», dijo Sheltar finalmente, y salió del gimnasio. Mientras caminaba de regreso a su oficina, un pensamiento seguía repitiéndose en su mente. La coalición había estado explorando el espacio durante miles de años. Habían encontrado cientos de especies, pero nunca habían conocido a nadie como los humanos. Personas que convertían sus propios cuerpos en armas, que practicaban la violencia como un arte, que nunca se consideraban verdaderamente indefensos. Sheltar archivó su informe de observación esa tarde. Lo marcó como prioridad urgente y lo envió directamente al comando de la coalición. Algo le decía que esto era importante. Simplemente no sabía cuán importante todavía. Nira no podía dormir. Después de presenciar el entrenamiento humano junto al comandante, su mente científica no dejaba de hacer preguntas. Se sentó en su cuarto con 3 pantallas holográficas, flotando frente a ella, todas accediendo a las bases de datos históricas de la Tierra a través de la red de la coalición. Lo que encontró la mantuvo despierta hasta el amanecer. Los humanos habían estado documentando técnicas de lucha durante más de 4000 años. Manuales antiguos mostraban ilustraciones detalladas de agarres, puntos de golpe, técnicas de armas. Filosofías enteras se habían construido alrededor del combate. Códigos de guerreros, sistemas de honor, prácticas espirituales, todo entrelazado con el arte de luchar. Encontró registros de guerreros que habían luchado desarmados contra oponentes armados y ganado, soldados que continuaron luchando después de perder extremidades, atletas que entrenaban 6 horas al día, todos los días, solo para perfeccionar un solo tipo de patada. Pero lo que realmente la perturbó fue la casualidad de todo. Los niños humanos aprendían a luchar como una actividad normal. Las escuelas enseñaban lucha. Los padres inscribían a los niños en clases de karate como si fueran lecciones de música. Los adolescentes competían en combates de boxeo en gimnasios locales. La violencia no era algo que los humanos evitaran o temieran. Era algo que estudiaban, practicaban, refinaban y sí, a veces disfrutaban. Nira abrió un archivo específico que había llamado su atención. Lucha canaria, deporte tradicional de las Islas Canarias, España. El documento explicaba que era un estilo de lucha que se remontaba a los antiguos habitantes de las islas, los guanches. Los luchadores usaban agarres, palancas y proyecciones para derribar al oponente. Era un deporte, sí, pero también una tradición cultural preservada durante siglos. Diego Ramírez, el sargento que había visto entrenar, era de Tenerife. Según su expediente militar, había ganado 3 campeonatos regionales de lucha canaria antes de unirse a las Fuerzas Armadas. Esto significaba que incluso antes de su entrenamiento militar formal, ese humano ya sabía cómo derribar a un oponente usando solo su cuerpo. Nira cambió a otro archivo. Krav Maga, sistema de combate táctico desarrollado en Israel.
El Krav Maga no era un arte marcial tradicional. Era un sistema diseñado específicamente para situaciones de vida o muerte. Sin reglas, sin deportividad, solo supervivencia. El capitán Carlos Márquez tenía certificación de instructor nivel 3. El nivel más alto requería 10 años de entrenamiento intensivo. Nira compiló sus hallazgos en un informe preliminar. Incluyó datos históricos, análisis cultural y sus propias observaciones. Su conclusión era simple pero profunda. La coalición había malinterpretado fundamentalmente la naturaleza humana. Cada otra especie trataba el combate físico como un último recurso, un fracaso de la planificación adecuada y la tecnología. Los humanos lo trataban como una forma de arte, una ciencia y una forma de vida. Envió el informe al comandante Sheltar con una sola nota adjunta. Señor, creo que necesitamos reevaluar qué tan peligrosos son realmente estos seres. No porque sean violentos, sino porque han pasado 10.000 años perfeccionando la violencia. El comedor zumbaba con ruido mientras soldados de 6 especies diferentes se sentaban juntos para la comida de la tarde. Esta había sido idea del comandante Sheltar. Quería que las diferentes razas se entendieran mejor, que compartieran sus culturas y filosofías de combate. Quizás entonces los humanos tendrían más sentido para él. Carlos se sentó en una mesa larga con su escuadrón. Frente a él había 3 luxionianos, sus cuerpos cristalinos, refractando las luces superiores en patrones de arcoíris. Junto a ellos se sentaban 2 masivos draxonianos, criaturas reptilianas con escamas como placas de armadura. Sheltar mismo se unió a la mesa junto con Nira y otro oficial veloriano. Entonces comenzó Nira, su dispositivo traductor, convirtiendo sus clics y silbidos en habla estándar de la coalición. Cada especie lucha de manera diferente. Quizás deberíamos compartir nuestros métodos. El más grande de los draxonianos, un guerrero llamado Cross, habló primero. Su voz retumbaba como truenos distantes. Mi gente confía en nuestras defensas naturales. Nuestras escamas pueden desviar la mayoría del fuego de armas pequeñas. Usamos armadura mejorada y cañones de plasma pesados. Avanzamos lentamente como fortalezas vivientes y aplastamos a nuestros enemigos con potencia de fuego superior. Los luxionianos resonaron a continuación, sus voces armonizando en un coro inquietante. Proyectamos campos de energía desde nuestras matrices cristalinas. Podemos crear barreras, redirigir ataques, incluso generar haces focalizados de luz concentrada. Nuestra guerra trata sobre manipulación de energía y precisión geométrica. Sheltar agregó a su propia especie a la discusión. La doctrina militar veloriana enfatiza la tecnología y la coordinación. Usamos sistemas de puntería avanzados, drones en enjambre y escudos tácticos en red. Nuestros soldados operan como nodos en una matriz de batalla computacional más grande. Todos asintieron. Esto tenía sentido. Especies avanzadas usaban métodos avanzados. Entonces, Nira se volvió hacia los humanos. ¿Y qué hay de su gente, Carlos? ¿Cuál es la filosofía de combate humana? Carlos masticó su comida lentamente, pensando. Eso es difícil de responder porque realmente no tenemos una filosofía. Tenemos cientos. ¿Cientos? Los ojos de Cross se ensancharon. ¿De sistemas de armas? No, de estilos de lucha, Diego intervino. Solo estilos de combate desarmado, sin siquiera contar armas. La mesa quedó en silencio. Carmen sacó su tableta personal y comenzó a desplazarse. Veamos. Está el boxeo, la lucha libre, el judo, el karate, el taekwondo, el kung fu, el muay thai, el jiu-jitsu brasileño, el krav maga, la lucha canaria, el esgrima. Enumeró.
Y esos son solo los principales. Algunos historiadores cuentan más de 150 artes marciales distintas de la historia de la Tierra. Artes marciales, repitió Nira, el término desconocido. Artes de combate, explicó Javier. Sistemas de lucha desarrollados a lo largo de siglos, transmitidos de maestro a estudiante. Cada uno tiene técnicas diferentes, filosofías diferentes, fortalezas diferentes. Las antenas de Sheltar se agitaban rápidamente, señal de confusión. Pero estos son todos sistemas desarmados, sin armas. Bueno, algunos incluyen armas, admitió Carlos. Lucha con espada, lucha con palos, técnicas de cuchillo. Pero sí, la mayoría se enfoca en usar tu cuerpo. ¿Por qué necesitarían 150 maneras de golpear a alguien?, preguntó Cross, sin rodeos. Diego se rió. Porque no se trata solo de golpear. Algunos estilos se enfocan en lanzamientos y agarres. Otros usan patadas y rodillazos. Algunos son defensivos, otros agresivos. Algunos están diseñados para el deporte, otros para combate en el campo de batalla o defensa personal. Carmen se inclinó hacia adelante. Mi abuela me enseñó Muay Thai cuando tenía 7 años. Era tailandesa, vivió en Barcelona toda su vida adulta. El Muay Thai se trata de golpes precisos, usar codos, rodillas, espinillas como armas. Practiqué 3 veces por semana hasta que me uní al ejército. ¿Tu abuela te enseñó combate? La voz de Nira llevaba incredulidad. Una civil anciana. Era una maestra, una crew. El Muay Thai era su vida. Comenzó a entrenar cuando tenía 6 años en Tailandia y siguió practicando hasta los 70, incluso después de mudarse a España. Javier sacó un video en su tableta. Aquí miren esto. Les mostró imágenes de un evento deportivo terrestre. 2 humanos en una arena enjaulada con protección mínima, luchando con una mezcla de golpes, patadas y agarres. La multitud rugía con cada golpe. Los alienígenas miraron en silencio atónito. ¿Esto es entretenimiento?, preguntó Sheltar. ¿La gente paga por ver esto? Las artes marciales mixtas son uno de los deportes más grandes de la Tierra, dijo Carlos. Millones de fanáticos. Los luchadores entrenan durante años combinando múltiples estilos de lucha. Son atletas, celebridades. Celebran la violencia como deporte. Cross sonaba genuinamente impactado, lo cual era impresionante dado que su especie conquistaba a sus enemigos literalmente aplastándolos. Es violencia controlada, corrigió Diego. Reglas, árbitros, medidas de seguridad. Nadie está tratando de matarse. Se trata de probar habilidad, disciplina, corazón. Luchar ha sido parte de la cultura humana desde antes de la historia registrada, agregó Javier. Los romanos antiguos tenían gladiadores. Los griegos tenían lucha olímpica. Los samuráis japoneses pasaban vidas perfeccionando técnicas de espada. Los caballeros medievales tenían torneos. Cada civilización en la Tierra desarrolló alguna forma de deporte de combate o tradición marcial. Nira tomaba notas furiosamente en su tableta. Esto es notable. La mayoría de las especies desarrollan la guerra como una necesidad, algo que evitar cuando sea posible. Ustedes parecen haberla convertido en una piedra angular cultural. Porque tuvimos que hacerlo, dijo Carmen en voz baja. La Tierra no era un planeta fácil. No teníamos armadura natural como los draxonianos, ni proyección de energía como los luxionianos. Éramos solo carne blanda y hueso. Todo quería comernos. Otros depredadores, ambientes hostiles, enfermedades y sí, otros humanos. Sobrevivimos siendo más duros, más inteligentes y más adaptables que todo lo que intentaba matarnos. Carlos asintió. Nuestros cuerpos fueron nuestras primeras armas. Nuestras manos, nuestros pies, nuestros dientes.
Aprendimos a usarlos efectivamente porque no teníamos otra opción, e incluso después de inventar lanzas y armas y misiles, nunca olvidamos esas armas originales. Seguimos entrenándolas, refinando las técnicas, transmitiéndolas. Sheltar se recostó, procesando esta información. Entonces, cuando los vi entrenando en el gimnasio, eso no era preparación de respaldo de emergencia, era mantenimiento cultural. Exactamente, confirmó Javier. Cada soldado humano aprende combate básico, pero muchos de nosotros entrenamos en artes marciales antes de unirnos al ejército. Es simplemente parte de crecer para muchos de nosotros. Nira se disculpó de la mesa. Necesitaba investigar esto más a fondo. Más tarde esa noche, mientras Sheltar releía el informe de Nira por segunda vez, miró por su ventana hacia los cuarteles humanos. Podía ver a Carlos y Diego practicando esos extraños movimientos incluso en su tiempo libre. Por primera vez desde que se unió al ejército de la coalición, Sheltar sintió algo que nunca había experimentado antes. No exactamente miedo, más como el profundo respeto que un animal de presa siente cuando se da cuenta de que la criatura parada junto a él es en realidad un depredador ápice. Un depredador que simplemente había elegido ser amigable. Por ahora. Durante los siguientes 5 días, Sheltar no pudo mantenerse alejado del gimnasio humano. Se decía a sí mismo que era simple curiosidad profesional, observación táctica. Pero la verdad era más complicada que eso. Los humanos lo fascinaban y lo aterraban en igual medida. Cada mañana a las 0600 horas, Carlos reunía a su escuadrón, no en los simuladores de vuelo, donde el resto de los reclutas practicaban maniobras espaciales, no en el campo de tiro donde se certificaban en sistemas de armas avanzadas. En ese gimnasio con colchonetas azules y paredes llenas de espejos. ¡Calentamiento! La voz de Carlos resonaba con autoridad natural, grave y firme. Los 4 humanos comenzaban a moverse en sincronía. Estiramientos que parecían imposibles. Flexiones que Sheltar sabía que romperían los brazos velorianos. Saltos que desafiaban la gravedad. Pero no era el atletismo lo que perturbaba a Sheltar, era la precisión, la disciplina, la manera en que sus cuerpos se movían como máquinas perfectamente calibradas. Diego estaba demostrando algo que llamó entrada de lucha canaria. Se movió bajo el centro de gravedad de Carmen, agarró su cintura y la levantó completamente del suelo antes de colocarla suavemente de vuelta. Cuando le tocó el turno a Carmen, ella replicó el movimiento exacto con Diego, a pesar de que él era significativamente más grande. No se trata de fuerza bruta, explicaba Carlos mientras observaba con brazos cruzados. Se trata de técnica, física básica, palancas, ángulos, momento. Un oponente más pequeño puede vencer a uno más grande si entiende los principios. Nira apareció junto a Sheltar en la ventana de observación, su tableta emitiendo un suave brillo azul. «Comandante, necesito mostrarle algo. ¿Encontraste más sobre sus artes marciales?» «Eso y algo más preocupante». Nira deslizó su dedo por la pantalla. «He estado analizando los registros de combate humano de los últimos 3000 años. Las estadísticas son perturbadoras». Sheltar miró los gráficos que aparecían. Tasas de supervivencia en combate cuerpo a cuerpo. Eficacia sin armas contra oponentes armados. Casos documentados de humanos derrotando múltiples adversarios simultáneamente. «Estos números no pueden ser correctos», murmuró Sheltar. «Están diciendo que un humano desarmado tiene un 37% de probabilidad de sobrevivir contra un oponente con arma blanca. 37% para un humano sin entrenamiento», corrigió Nira.
Para soldados con entrenamiento marcial extensivo, la tasa sube al 62%. Y eso es solo supervivencia. La tasa de victoria en esos escenarios es del 41%. Sheltar sintió que sus 3 ojos parpadeaban en secuencia rápida, un reflejo veloriano de shock. Estás diciendo que casi la mitad del tiempo, un humano entrenado puede desarmar a alguien con un cuchillo usando solo sus manos. No solo desarmar, neutralizar completamente. Nira cambió a un video. Mostraba a un humano en un ambiente de entrenamiento enfrentando a un atacante simulado con un cuchillo. En 2 segundos, el humano había redirigido el brazo del atacante, aplicado algún tipo de llave de articulación y lo tenía en el suelo, inmóvil. «Reprodúcelo de nuevo», ordenó Sheltar. Más lento. El video se reprodujo a 1/4 de velocidad. Ahora Sheltar podía ver cada micromovimiento, la forma en que el humano leía el ángulo del ataque, cómo esquivaba por centímetros, usando el mínimo movimiento necesario. La precisión del contraataque dirigido a puntos de presión específicos en el brazo del atacante. «Esto no es instinto», dijo Sheltar lentamente. «Esto es ciencia aplicada. Están usando biología, física, psicología del oponente, todo condensado en una respuesta de 2 segundos». «Exactamente. Y comandante», Nira vaciló. «Hay algo más. He estado rastreando anomalías en la red de la coalición. Alguien ha estado accediendo a los archivos de personal humano, específicamente sus registros de entrenamiento de combate». Las antenas de Sheltar se pusieron rígidas. «¿Quién?» «No puedo rastrearlo completamente, pero la señal proviene de una de las oficinas administrativas del Sector 4. Esa es la zona diplomática». «¿Diplomáticos espiando el entrenamiento militar humano?» Sheltar frunció el ceño. «¿Por qué?» «No lo sé. Pero, comandante, algunos de esos archivos son clasificados. Quien sea que esté haciendo esto tiene autorización de alto nivel». Antes de que Sheltar pudiera responder, una alarma resonó en su comunicador. Era una convocatoria general. Todos los oficiales superiores al centro de comando. Ahora, la sala de reuniones estaba llena. Oficiales de 12 especies diferentes se agolpaban alrededor de la mesa holográfica central. El almirante Teknor, un draxoniano masivo con cicatrices de batalla que contaban historias de décadas de servicio, presidía la reunión. «Gracias por venir con tan poca antelación», comenzó Teknor. Su voz era como rocas siendo trituradas. «Tenemos una situación que requiere discusión inmediata. Se trata de nuestros nuevos reclutas humanos». Sheltar sintió que su sangre se enfriaba. Habían hecho algo mal. ¿Había cometido él un error al permitir su extraño entrenamiento? «Durante la última semana», continuó el almirante, «he recibido múltiples informes sobre las prácticas de entrenamiento humanas. Específicamente, su enfoque en combate desarmado». Hizo una pausa, sus ojos reptilianos escaneando la habitación. «Varios delegados de la coalición han expresado preocupaciones». «¿Qué tipo de preocupaciones?», preguntó un oficial luxioniano. «Preocupaciones de que estamos permitiendo que una especie potencialmente peligrosa militarice técnicas primitivas de violencia dentro de nuestras instalaciones». Teknor proyectó un documento holográfico. «Este es un memorando del Consejo de Especies Pacíficas. Cito: la obsesión humana con el combate físico representa una mentalidad guerrera incompatible con los valores de la coalición. Recomendamos restricciones inmediatas a su entrenamiento militar». El silencio llenó la sala. «Con respeto, almirante», habló Sheltar, sorprendiéndose a sí mismo. «He observado el entrenamiento humano de cerca. No veo amenaza en sus prácticas. Al contrario, veo disciplina y preparación». «¿Preparación para qué exactamente?». La voz vino de la esquina.
Era el embajador Belcott, un veloriano de la casta política superior. ¿Para qué necesita un soldado saber 200 maneras de matar con sus manos desnudas? No son 200 maneras de matar, objetó Sheltar. Son técnicas de control, inmovilización, defensa. ¿Y decides tú lo que constituye defensa? Belcott se inclinó hacia adelante. Comandante Sheltar, tu informe entusiasta sobre las capacidades de combate humanas ha causado considerable alarma en ciertos Algunos círculos. creen Que estás demasiado impresionado por una especie que claramente no ha evolucionado más allá de su naturaleza violenta. Eso no es justo. ¿Justo? Belcott se puso de pie. ¿Sabes qué más encontré al investigar a los humanos? En sus últimos 300 años antes del contacto galáctico, libraron 46 guerras mayores. 46. Su historia está empapada en sangre. Y ahora quieres darles acceso completo a nuestra tecnología militar, mientras mantienen sus métodos de violencia primitivos. El almirante Tecnor levantó una garra masiva. Suficiente. Embajador, aprecio sus preocupaciones, pero los humanos fueron admitidos en la coalición bajo términos completos. Tienen derecho a entrenar como consideren apropiado. Entonces quizás reconsideremos esos términos, dijo Belcott fríamente. La coalición ha mantenido paz durante siglos precisamente porque dejamos atrás tales barbaries. Si los humanos no pueden evolucionar más allá de su naturaleza violenta, quizás no pertenecen aquí. Antes de que alguien pudiera responder, la puerta de la sala de reuniones se abrió. Carlos Márquez entró, aún con su uniforme de entrenamiento. Detrás de él venían Diego, Carmen y Javier. Disculpen la interrupción, almirante, dijo Carlos con voz firme y controlada. Me informaron que estaban discutiendo nuestros métodos de entrenamiento. Pensé que podríamos aclarar algunos malentendidos. Tecnor pareció a punto de ordenarles que salieran, pero luego asintió. Muy bien, capitán. Has ganado el derecho a hablar por tu gente. Carlos se acercó a la mesa holográfica, su presencia llenando el espacio con confianza tranquila. Embajador Belcott mencionó nuestras 46 guerras. Es verdad, nuestra historia está llena de conflicto. Pero, ¿sabe qué más está llena? De lecciones aprendidas del conflicto. Activó su propia tableta, proyectando imágenes sobre la mesa. Cada una de esas guerras nos enseñó algo. Nos enseñó el costo de la violencia no preparada. Nos enseñó que la paz no se mantiene por deseo, sino por capacidad. Y nos enseñó que los soldados mejor entrenados son los menos propensos a usar violencia innecesaria porque entienden sus consecuencias. Filosofía bonita, dijo Belcott con desprecio. Pero no cambia el hecho de que están entrenando para matar sin armas. No, corrigió Diego, dando un paso adelante. Estamos entrenando para controlar situaciones sin matar. ¿Sabe cuál es la primera lección en cualquier arte marcial seria? Autocontrol, disciplina, saber cuándo no luchar. Carmen añadió, mi sensei de Aikido tenía un dicho, el mejor luchador es el que nunca necesita luchar. El entrenamiento marcial no se trata de buscar violencia. Se trata de tener la confianza para evitarla. Y si la evitación falla, presionó Belcott, ¿entonces qué? ¿Desatan su violencia entrenada sobre oponentes que no tienen defensa contra tales técnicas primitivas? Javier se rió amargamente. Embajador, con todo respeto, ¿ha leído alguna vez sobre la historia de los samuráis japoneses? Guerreros entrenados desde la infancia en el arte de la espada. ¿Sabe cuál era su objetivo más alto? Nunca tener que desenvainar la espada. La verdadera maestría no estaba en matar, sino en vivir de tal manera que matar nunca fuera necesario. Palabras hermosas, dijo Belcott.
Pero las acciones importan más que las palabras, y sus acciones muestran una especie obsesionada con la violencia. Carlos respiró profundamente. Permítame demostrarle algo, embajador. Comandante Sheltar, ¿podría acercarse, por favor? Sheltar vaciló, luego se levantó y se acercó a Carlos. «Atáqueme», dijo Carlos simplemente. «¿Qué? No, yo no...» Intenté Por favor. agarrarme, como si estuviera tratando de detenerme. Sheltar miró al almirante, quien asintió con curiosidad. Lentamente, Sheltar extendió sus brazos para agarrar a Carlos. En un movimiento fluido, Carlos redirigió sus manos, dio un paso al lado y guió a Sheltar en un círculo suave. Sus pies se enredaron brevemente y se encontró cayendo, pero las manos de Carlos ya estaban allí, guiándolo suavemente al suelo en lugar de dejarlo estrellarse. Estaba en el suelo, pero no le dolía nada. No estaba herido, solo estaba controlado. Carlos le ofreció la mano y lo ayudó a levantarse. Eso es aikido. Podría haberlo lastimado. Podría haberlo proyectado violentamente. En cambio, neutralicé su acción mientras lo mantenía seguro. Eso es de lo que trata el verdadero entrenamiento marcial. Control, no destrucción. La sala quedó en silencio. Cada técnica que enseñamos, continuó Carlos, tiene múltiples niveles de aplicación. Podemos inmovilizar sin herir, controlar sin defender, sin destruir. La violencia es siempre la última opción, no la primera. Tecnor se inclinó hacia adelante. Impresionante, capitán, pero el embajador tiene un punto. ¿Qué sucede cuando la violencia no puede evitarse? Cuando enfrentan un enemigo que no muestra tal restricción. Entonces, dijo Javier en voz baja, estamos preparados para hacer lo necesario, pero nunca más de lo necesario. Esa es la diferencia entre un guerrero entrenado y un bruto. El bruto no conoce límites. El guerrero elige sus límites conscientemente. Belcott se puso de pie para retirarse. Sus palabras son elocuentes, pero mantendré mi recomendación al Consejo. Los humanos representan un factor de riesgo impredecible. Mientras el embajador salía, Nira se inclinó hacia Sheltar. Comandante, era él. Acabo de rastrear la señal. Belcott ha estado accediendo a los archivos de entrenamiento humano. ¿Por qué un embajador necesitaría esa información? No lo sé. Pero sea lo que sea que esté planeando, no es solo curiosidad diplomática. Esa noche, Carlos no pudo dormir. Se sentó en su habitación, mirando fotografías en su tableta. Una imagen en particular lo detenía cada vez. Su antiguo escuadrón. 12 rostros sonrientes en uniforme de combate. Tomada 3 años atrás, antes de la misión en Próxima Centauri. Antes de que todos murieran, excepto él. La emboscada había sido perfecta. El enemigo había usado un pulso electromagnético que frió todos sus sistemas. Rifles muertos, comunicadores muertos, incluso sus visores tácticos. De repente, eran solo soldados con equipo inútil enfrentando a piratas con armas que aún funcionaban. Carlos había luchado. Había usado cada técnica que conocía. Había derribado a 3 atacantes con sus manos desnudas. Pero no fue suficiente. No pudo salvarlos a todos. Esa era la razón por la que entrenaba tan duramente ahora. ¿Por qué insistía en que cada soldado bajo su mando supiera luchar sin tecnología? Porque cuando la tecnología fallaba, el cuerpo y la mente eran todo lo que quedaba. Un golpe en su puerta lo sacó de sus recuerdos. Era Diego. ¿No puedes dormir tampoco? Malos recuerdos, admitió Carlos. Lo sé, vi tu expediente. Próxima Centauri. Diego se sentó en el borde de su cama. Carlos, lo que pasó allí no fue tu culpa. Lo sé. Pero podría haber entrenado mejor. Podría haberlos preparado mejor. Y ahora lo estás haciendo. Por eso estamos aquí. Por eso enseñamos. Diego miró por la ventana hacia el campo de entrenamiento oscuro.
¿Crees que ese embajador causará problemas reales? No lo sé, pero algo no me gusta en todo esto. ¿Por qué tanta resistencia a que entrenemos en combate desarmado? No estamos amenazando a nadie. Quizás esa es precisamente la razón, murmuró Diego. Quizás alguien no quiere que seamos capaces de defendernos sin tecnología. Antes de que Carlos pudiera responder, su comunicador vibró. Era Sheltar. Mensaje urgente. Reunión de emergencia. Todos los instructores humanos. 0200 horas. Gimnasio. Vengan armados. Carlos y Diego intercambiaron miradas. Eso no suena bien, dijo Diego. No, acordó Carlos, levantándose y agarrando su rifle de servicio. No suena nada bien. Mientras corrían por los pasillos vacíos hacia el gimnasio, ninguno de ellos notó las sombras moviéndose en los conductos de ventilación sobre sus cabezas. Ni escucharon el zumbido suave de los drones de seguridad siendo reprogramados. El embajador Belcott observaba desde su oficina privada monitores múltiples mostrando diferentes secciones de la base. Sonrió mientras presionaba una secuencia de comandos en su consola. Veamos qué tan bien luchan estos humanos cuando realmente se pone a prueba, murmuró. Y cuando fallen, el Consejo verá la verdad, que son demasiado peligrosos para permanecer en la coalición. En el gimnasio, las luces parpadearon una vez. Luego todo se volvió oscuridad. La alarma comenzó como un zumbido bajo. Luego escaló a un chillido penetrante que resonó por el deck 7. Luces rojas de emergencia inundaron los corredores, proyectando sombras giratorias sobre las paredes metálicas. Carlos estaba a medio camino del gimnasio cuando el impacto golpeó. Toda la estación se estremeció como un barco en una tormenta. Las luces superiores parpadearon una vez, 2 veces, luego murieron completamente. La energía de emergencia se activó, pero algo estaba mal. La pantalla de su rifle estaba oscura, su comunicador estaba muerto, incluso su visor táctico no se activaba. ¡Qué demonios!, murmuró Diego a su lado, tocando su propio equipo inútilmente. La voz de Javier cortó la confusión. Pulso electromagnético. Algo frió la red. Toda nuestra tecnología acaba de convertirse en pisapapeles caros. El deck de entrenamiento había estado ejecutando un ejercicio conjunto. 6 soldados de la coalición de diferentes especies se suponía que estaban practicando formaciones de táctica con los humanos. Ahora todos estaban atrapados en la zona afectada, rodeados por oscuridad y equipo no funcional. El comandante Sheltar apareció desde una esquina, sus 2 soldados velorianos cerca detrás. Incluso en la tenue iluminación de emergencia, Carlos podía ver el pánico en sus grandes ojos. El rifle de Sheltar colgaba inerte en sus manos, completamente muerto. «Comandante, ¿está bien?», llamó Carlos. «Nuestro equipo está offline», dijo Sheltar, su voz tensa. «Armas, escudos, comunicaciones, todo». «Sí, igual aquí». Carlos dejó su rifle inútil contra la pared. El PEM debe haber sido masivo para noquear hardware militar. Fue entonces cuando lo escucharon. Un zumbido mecánico seguido de pasos pesados, múltiples juegos de ellos, viniendo desde ambos extremos del corredor. Carmen maldijo en voz baja. «Por favor, díganme que esos no son lo que creo que son». Javier se asomó por la esquina y se echó hacia atrás rápidamente. «Drones de combate. Parecen las unidades de entrenamiento del campo de tiro 4. Los drones de entrenamiento son inofensivos», dijo uno de los soldados de Sheltar esperanzadamente. «Operan en configuración de aturdimiento». «Operan en cualquier configuración que sus protocolos de seguridad permitan», corrigió Javier. «Y si el PEM revolvió sus sistemas...» No necesitaba terminar. Todos entendieron. Los drones estaban diseñados para simular combatientes enemigos, armados con armas reales que normalmente estaban bloqueadas en modos no letales.
pero con sus sistemas mal funcionando, esos bloqueos de seguridad podrían haberse ido. Un dron dobló la esquina, sus sensores ópticos brillando rojo en lugar del verde normal. Definitivamente mal funcionando. Su brazo de arma rastreó hacia el grupo y Carlos vio el capacitor de energía comenzando a cargarse. No era configuración de aturdimiento, modo de combate completo. ¡Muévanse! Carlos empujó a Sheltar hacia atrás mientras el dron disparaba. Los pernos de energía quemaron la pared donde el comandante había estado parado segundos antes. Los soldados velorianos levantaron sus rifles muertos instintivamente. Luego recordaron que eran inútiles. Se miraron entre sí con terror puro. Toda su doctrina militar estaba construida alrededor de tecnología y distancia. Sin armas funcionales, no tenían entrenamiento, ni protocolos, ni plan. Estaban indefensos, pero los humanos no lo estaban. «Diego, lado izquierdo, Carmen, toma el que viene por atrás. Javier, conmigo». La voz de Carlos resonó con autoridad de combate. Años de entrenamiento se activaron automáticamente. 3 drones más emergieron de diferentes corredores. 9 soldados en total, pero solo 4 tenían alguna posibilidad de contraatacar. Carlos corrió hacia el dron más cercano. La máquina lo rastreó con su arma, pero Carlos ya se estaba moviendo. Su cuerpo bajo y rápido. Había pasado años aprendiendo a cerrar distancia contra oponentes armados. El dron disparó, pero Carlos ya había cambiado de dirección. El perno pasó a centímetros de su hombro. Luego estaba dentro del alcance del dron, demasiado cerca para que su arma rastreara efectivamente. El puño de Carlos golpeó la articulación donde el brazo del arma conectaba con el cuerpo principal. 1 vez, 2 veces, 3 veces. La carcasa metálica se agrietó. Agarró el brazo con ambas manos y torció todo su cuerpo, usando sus piernas y core para apalancamiento. La articulación cedió con un chillido de metal, desgarrándose. Chispas volaron. Diego ya estaba comprometido con otro dron usando una técnica que parecía casi como bailar. Esquivó bajo un golpe, entró dentro de la guardia de la máquina y lanzó una patada devastadora a su articulación de rodilla. El dron tropezó. Diego no le dio tiempo de recuperarse. Saltó, agarró su unidad de cabeza y usó su peso cayendo para arrancarla hacia un lado. Chispas explotaron del cuello del dron mientras sus sistemas se cortocircuitaban. Carmen enfrentaba al dron que se aproximaba por atrás. Era más grande que los otros, un modelo de asalto pesado. Su arma se cargaba con un gemido agudo. Carmen esperó, perfectamente quieta, observando el patrón de movimiento del dron. En el último segundo posible, se dejó caer y rodó. El perno de energía pasó sobre su cabeza y golpeó a otro dron que flanqueaba desde el costado. Ambas máquinas se tambalearon por el impacto. Carmen ya se estaba moviendo otra vez. Barrió las piernas del dron pesado con una patada baja que habría roto la espinilla de un humano, pero apenas rayó la máquina. No importaba. El dron estaba desbalanceado. Carmen agarró su brazo de arma, plantó su pie contra su chasis y tiró con todo el peso de su cuerpo. El brazo se arrancó en una lluvia de chispas y fluido hidráulico. Javier se movía como un hombre de la mitad de su edad. Un dron se lanzó hacia él y simplemente se hizo a un lado, agarró su brazo extendido y usó el propio impulso del dron para estrellarlo de cara contra la pared. Antes de que pudiera recuperarse, estaba sobre su espalda, su brazo envuelto alrededor del conjunto de sensores. Apretó y torció. El conjunto se hizo añicos. Los soldados velorianos observaban en shock absoluto. Los guerreros draxonianos que habían estado con ellos se quedaron congelados. Estos no eran soldados luchando contra máquinas. Esto era algo primal, algo que sus especies nunca habían necesitado desarrollar. Otro dron apuntó a Sheltar.
El comandante intentó correr, pero sus piernas no cooperaban. El miedo había bloqueado sus articulaciones. El arma del dron ya estaba cargada, ya apuntada. Carlos vio que estaba sucediendo. Estaba demasiado lejos. El arma del dron ya estaba lista. Así que Carlos hizo algo de lo que se hablaría en los círculos militares de la coalición durante años. Agarró un pedazo de brazo de dron roto del suelo y lo lanzó. No al dron, a Sheltar. El fragmento de metal golpeó al comandante en el pecho, tirándolo hacia atrás, justo cuando el dron disparaba. El perno de energía pasó por aire vacío. Luego Carlos estaba allí, deslizándose bajo el dron como un jugador de béisbol robando base. Su pierna se enganchó detrás del tobillo de la máquina mientras su hombro se clavaba en su rodilla. La física básica hizo el resto. El dron se volcó hacia atrás, su arma disparando salvajemente al techo. Carlos rodó encima de él, sus puños martillando en la carcasa del procesador central. Una vez, 2 veces, 5 veces. Sus nudillos se partieron y sangraron, pero la carcasa se agrietó. Metió la mano dentro, agarró un puñado de componentes críticos y los arrancó. El dron quedó inmóvil. Pero Carlos no se detuvo. Otro dron se aproximaba desde el corredor lateral, su arma ya cargándose. Carlos no tenía tiempo de cerrar la distancia. Pensó en Próxima Centauri, en su escuadrón muriendo, porque no pudieron adaptarse cuando la tecnología falló. No otra vez, nunca otra vez. Carlos agarró la cabeza del dron destruido bajo sus pies y la arrancó con fuerza pura y adrenalina. El metal cedió. Con un grito de guerra, lanzó la pesada pieza de tecnología como un proyectil. Golpeó al dron que se aproximaba directamente en su sensor óptico. La máquina se tambaleó, desorientada. Carlos ya estaba corriendo. Saltó, usando un fragmento de dron caído como trampolín, y aterrizó sobre la máquina tambaleante. Sus manos encontraron el panel de acceso en la parte posterior. Lo arrancó. Cables y circuitos quedaron expuestos. Carlos hundió sus dedos en la maraña electrónica y tiró. El dron convulsionó una vez, luego se apagó. Silencio cayó sobre el corredor. Las luces de emergencia se reflejaban en metal roto y marcas de quemadura. Los 12 drones de combate yacían en pedazos por el deck. Los 4 humanos estaban entre los restos, respirando con dificultad, sangrando de nudillos raspados y cortes menores. Carmen ayudó a Sheltar a ponerse de pie. El comandante miraba a Carlos como si estuviera viendo a un dios de guerra antiguo hecho carne. ¿Cómo?, susurró. ¿Cómo hicieron entrenamiento? Entrenamiento, dijo Carlos simplemente, limpiando sangre de sus nudillos. La misma respuesta que había dado días antes. Javier estaba revisando las heridas de Diego. Nada serio. Solo costillas magulladas donde un dron lo había golpeado. Todos los demás están bien. Los soldados alienígenas asintieron mudamente. Estaban físicamente ilesos. Psicológicamente, acababan de ver destrozada toda su comprensión del combate. El pulso electromagnético se disipó unos 10 minutos después. La energía regresó. Las comunicaciones volvieron online. El equipo de seguridad de la estación llegó para encontrar 9 soldados parados entre drones de entrenamiento destruidos. El líder del equipo miró la escena con confusión. ¿Qué pasó aquí? Sheltar dio un paso adelante. Su voz era firme ahora, pero algo había cambiado en sus ojos. El capitán Márquez y sus humanos salvaron nuestras vidas. Eso es lo que pasó. Más tarde, en la bahía médica, Carlos se sentó mientras un médico limpiaba sus nudillos partidos. Sheltar apareció en la puerta. ¿Puedo hablar con usted, capitán? Por supuesto, comandante. Sheltar se sentó pesadamente. Por un largo momento, no dijo nada. Luego, lo observé luchar contra esas máquinas,
Todo mi entrenamiento militar, toda mi educación táctica me enseñó que sin armas un soldado está indefenso. Pero usted no estaba indefenso. Ninguno de ustedes. Carlos flexionó sus manos vendadas. Solo estábamos usando lo que teníamos disponible. Sus cuerpos. Sheltar hizo una pausa. Necesito entender algo. Cuando atacó esos drones, no estaba entrando en pánico ni desesperado. Estaba calmado, enfocado, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Ensayo mental, explicó Carlos. Entrenamos contra múltiples escenarios, oponentes armados, oponentes desarmados, máquinas, diferentes ambientes. Practicas hasta que los movimientos se vuelven automáticos. Así que cuando sucede la situación real, tu cuerpo ya sabe qué hacer. ¿Y el momento cuando me salvó? Sheltar preguntó en voz baja. Cuando lanzó ese metal para sacarme de la línea de fuego. Eso no fue entrenamiento, eso fue instinto, terminó Carlos. Cuando entrenas lo suficiente, proteger a tu equipo se vuelve tan automático como respirar. Vi a un compañero en peligro. Reaccioné. Sheltar se puso de pie y caminó hasta la ventana, mirando hacia las estrellas. Hemos sido una civilización espacial durante 3 siglos. Pensamos que habíamos evolucionado más allá del combate primitivo. Confiamos completamente en la tecnología. Se volvió hacia Carlos. Pero la tecnología falla. Usted ha probado eso. Y cuando lo hace, especies como la mía no tienen nada más. Podrían aprender, dijo Carlos en voz baja. ¿Podríamos? Su gente pasó miles de años desarrollando estas habilidades. No tenemos miles de años. No necesitan miles de años para aprender lo básico. Solo la voluntad de intentar. Sheltar miró sus propias manos delgadas y delicadas. Manos diseñadas para operar interfaces de computadora, no para romper drones de combate. Pero pensó en esos segundos aterradores en el corredor. En la impotencia absoluta que había sentido. En cómo los humanos nunca habían sentido esa impotencia ni por un momento. Quiero aprender, dijo Sheltar. Quiero que todos mis soldados aprendan. ¿Nos enseñará? Carlos sonrió y extendió su mano vendada. Sí, comandante, les enseñaremos. En su oficina privada, el embajador Belcott observaba las imágenes de seguridad con incredulidad. Los humanos no se suponía que debían ganar. Se suponía que debían fallar, demostrar que eran demasiado confiados en métodos primitivos, demasiado peligrosos para confiarles tecnología de la coalición. En cambio, habían hecho lo imposible. Su plan había fracasado. Peor aún, ahora había evidencia de su sabotaje. Los registros mostrarían que el PEM había sido activado desde su terminal, que los drones habían sido reprogramados con sus códigos de acceso. Belcott comenzó a borrar archivos, tratando de cubrir sus rastros. Pero era demasiado tarde. Nira ya había rastreado todo. La puerta de su oficina se abrió. El almirante Tecnor entró, escoltado por guardias de seguridad. «Embajador Belcott», rugió el almirante, «está bajo arresto por sabotaje, poner en peligro vidas de personal militar y conspiración contra miembros de la coalición». Belcott se puso de pie, su rostro retorciéndose en desafío. «Hice lo que era necesario. Los humanos son peligrosos. ¿No lo ven? Lucharon contra drones de combate con sus manos desnudas. ¿Qué tipo de especie hace eso?» «El tipo de especie», dijo Tecnor lentamente, «que nunca se rinde, que nunca se considera derrotada, que encuentra una manera cuando no hay manera». El almirante se inclinó más cerca. «El tipo de especie que quiero de mi lado cuando las cosas se ponen realmente mal». Mientras los guardias escoltaban a Belcott, Tecnor miró por la ventana hacia el gimnasio de entrenamiento. Ya podía ver soldados de diferentes especies reuniéndose allí, todos voluntarios para el nuevo programa. Los humanos habían cambiado algo fundamental en la coalición esa noche.
Habían mostrado que la verdadera fuerza no venía solo de la tecnología. Venía de la negativa a ser indefenso, de entrenar el cuerpo y la mente hasta que se volvieran armas que nadie podía desarmar. Y ahora la galaxia entera quería aprender ese secreto. El clímax había pasado. Pero la verdadera transformación apenas comenzaba. Durante 3 días consecutivos, el comandante Sheltar apenas durmió. Sus aposentos se habían convertido en un centro de investigación. Pantallas cubriendo cada pared, todas reproduciendo las mismas grabaciones de seguridad en repetición. El incidente en el corredor. 12 drones de combate contra 9 soldados, 4 humanos convirtiendo lo imposible en realidad. Observaba la carga inicial de Carlos cuadro por cuadro. La forma en que el humano leía el patrón de orientación del dron, cómo ajustaba su ángulo de aproximación a media carrera, el momento preciso en que se comprometía a cerrar distancia. No era suerte, no era desesperación, era agresión calculada, respaldada por años de entrenamiento. Nira entró sin tocar, llevando 2 tazas de bebida estimulante. «Comandante, ha estado aquí durante 16 horas». «Mire esta parte», dijo Sheltar, ignorando su preocupación. Rebobinó las imágenes para mostrar el encuentro de Carmen con el dron de asalto pesado. ¿Ve cómo no retrocede? La máquina es el doble de su tamaño, totalmente armada, y ella se queda allí esperando. Está analizándolo, observó Nira, inclinándose más cerca de la pantalla, identificando su patrón de movimiento, calculando la respuesta defensiva óptima y ejecutando perfectamente, en 1.3 segundos, sin asistencia de computadora, sin pantalla táctica, solo su cerebro y cuerpo trabajando juntos. Sheltar cambió a otra pantalla, mostrando el momento en que Carlos había arrancado la cabeza de un dron y la había lanzado como proyectil. Pero esto es lo que más me perturba. El capitán Márquez no solo estaba luchando, estaba innovando en tiempo real, usando los restos de un enemigo derrotado como arma contra el siguiente. Ese nivel de adaptación táctica es lo que los hace tan peligrosos, completó Nira. Y tan valiosos. Y el TAR abrió un gráfico comparativo mostrando doctrina militar a través de especies de la coalición. Los draxonianos confiaban en armadura pesada y potencia de fuego abrumadora. Los luxionianos usaban manipulación de energía y tecnología de escudos. Los velorianos empleaban IA en red y tácticas de enjambre. Cada especie había encontrado un método primario y lo había perfeccionado durante milenios. Ahora mire esto. Cambió a la base de datos de historia militar de la Tierra. Cientos de sistemas de lucha diferentes, miles de técnicas documentadas, armas que iban desde garrotes primitivos hasta arsenales nucleares. Los humanos nunca se especializaron, se generalizaron, desarrollaron cada método posible de combate simultáneamente. Nira se desplazó por los archivos, sus ojos ensanchándose. Este soldado, Carlos Márquez. Su expediente muestra entrenamiento en 6 sistemas de combate desarmado diferentes, 5 disciplinas de armas, ordenanza explosiva, comando táctico y medicina de emergencia. Tiene 38 años terrestres y todavía practica diariamente. Y ha estado haciéndolo desde que tenía 7 años. Añadió Sheltar, más de 3 décadas de entrenamiento continuo, nunca se detienen, nunca dejan de mejorar. Una notificación apareció en la pantalla de Sheltar. El almirante Tecnor había aprobado su propuesta formal. El programa de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo se implementaría en todas las bases de la coalición dentro de 6 meses. Los humanos entrenarían instructores que entrenarían más instructores. Dentro de 1 año, cada soldado de la coalición tendría al menos competencia básica. Pero más importante que el mandato oficial
era el cambio psicológico que ya había comenzado. Soldados que habían presenciado el incidente con los drones ya no se sentían indefensos cuando se separaban de sus armas. Esa confianza cambiaba todo. La sala de entrenamiento lucía diferente de lo que había sido 3 semanas atrás. Carlos había solicitado la remoción de la mitad de los simuladores de armas y pantallas tácticas, reemplazándolos con colchonetas importadas desde instalaciones terrestres. El cambio había causado bastante revuelo entre los oficiales de la coalición, pero el comando había respaldado su decisión completamente. Ahora, en una mañana de lunes que se sentía como el comienzo de algo histórico, soldados de 12 especies diferentes entraban en fila a la sala. Oficiales velorianos estaban junto a guerreros draxonianos. Luxionianos cristalinos se agrupaban cerca de soldados claxinianos insectoides. Todos lucían inciertos, incómodos y más que un poco escépticos. Al frente de la sala estaban Carlos, Javier, Carmen y Diego, 4 humanos que habían pasado de reclutas junior a los instructores más importantes en la flota de la coalición en menos de un mes. Carlos dio un paso adelante, su presencia llenando el espacio. Buenos días. Sé que la mayoría de ustedes no quieren estar aquí. Sus comandantes les ordenaron asistir y están siguiendo órdenes. Está bien. No estoy aquí para convencerlos de que esto es divertido. Estoy aquí para enseñarles cómo sobrevivir cuando todo lo demás falla, gesticuló hacia las colchonetas. Durante las próximas 8 semanas aprenderán lo que los humanos llaman combatives, lucha básica cuerpo a cuerpo. No estamos tratando de hacerlos maestros de artes marciales. Les estamos dando opciones para cuando no tengan otras opciones. Un draxoniano llamado Cross levantó una mano masiva con garras. Con respeto, instructor, mi especie tiene armas naturales. Extendió sus garras, cada una del largo de un dedo humano. Tenemos blindaje incorporado en nuestra piel. ¿Por qué necesitamos sus técnicas? Carlos asintió. Pregunta justa. Carmen, ¿demostración? Carmen se acercó a Cross con calma. El draxoniano se elevaba sobre ella, fácilmente 3 veces su masa. «Atácame», dijo simplemente. Cross se veía incómodo. «No quiero lastimarte». «No lo harás. Intenta agarrarme». El draxoniano extendió la mano con una mano masiva, moviéndose lentamente por cortesía. Carmen no se movió hasta el último momento posible. Luego entró dentro de su alcance, agarró su brazo extendido con ambas manos y dejó caer su peso. El propio impulso de Cross lo llevó hacia adelante. Carmen guió su movimiento, añadiendo justo la fuerza suficiente para dirigirlo, y el guerrero masivo se encontró boca abajo en la colchoneta con Carmen controlando su brazo. Lo liberó inmediatamente y lo ayudó a levantarse. Tus ventajas naturales son reales, pero solo funcionan si sabes cómo usarlas. Ahora mismo eres fuerte y duro, pero no sabes cómo aplicar esa fuerza eficientemente. Eso es lo que estamos enseñando. No cómo reemplazar lo que tienes, sino cómo usarlo mejor. Cross se frotó el brazo, luciendo pensativo. Los otros estudiantes susurraban entre ellos. Las primeras semanas fueron difíciles. Los luxionianos luchaban con técnicas que requerían flexibilidad, porque sus cuerpos cristalinos no se doblaban como tejido orgánico. Los soldados velorianos seguían tratando de usar precisión y planificación cuando los ejercicios requerían reacción instintiva. Los draxonianos tenían fuerza pero se movían pesadamente, no acostumbrados a velocidad en espacios cerrados. Pero los humanos eran pacientes, notablemente pacientes. Carlos trabajaba con un grupo de soldados velorianos, incluyendo 2 que habían estado con él durante el incidente de los drones. «Están pensando demasiado», les dijo. «Puedo verlo en sus rostros. Están tratando de calcular la respuesta óptima.
Deténganse, solo reaccionen. ¿Pero qué si reaccionamos incorrectamente?, preguntó un soldado. Entonces aprenden de ello y reaccionan diferente la próxima vez. El combate no es un problema matemático, es desordenado y rápido e impredecible. No pueden computar su camino a través de una pelea. Demostró una técnica defensiva simple, desglosando cada movimiento. Alguien agarra tu brazo, no pienses en 17 posibles contras, solo rota tu brazo contra su pulgar. El pulgar es la parte más débil de cualquier agarre. No importa si son más fuertes que tú. Anatomía básica. Los soldados velorianos practicaban el movimiento lentamente, luego más rápido. Después de 20 repeticiones, Sheltar vio algo notable. Sus cuerpos estaban comenzando a recordar el movimiento. La vacilación se desvanecía. Diego trabajaba con los draxonianos en usar sus ventajas naturales apropiadamente. Todos están tratando de moverse como humanos, observó. Deténganse. Su centro de gravedad es completamente diferente, más bajo, más estable. Usen eso. Les hizo practicar técnicas de barrido que utilizaban su postura baja y masa pesada. De repente, los draxonianos ya no eran torpes, eran devastadores. Carmen trabajaba con los luxionianos en técnicas adaptadas que funcionaban con su fisiología única. En lugar de agarres, les enseñaba golpes de precisión usando sus bordes cristalinos. En lugar de lucha, les mostraba cómo usar geometría y ángulos para redirigir fuerza. Sus cuerpos son diferentes, pero la física es física, explicaba. La palanca funciona igual en todas partes. El momento es momento. No les estamos enseñando a ser humanos. Les estamos enseñando principios universales. 2 semanas en el programa, algo cambió. Los soldados alienígenas dejaron de resistir y comenzaron a comprometerse. Comenzaron a quedarse después de clase para practicar. Hacían preguntas, se ayudaban unos a otros. Sheltar lo notó por primera vez durante un periodo de descanso. 3 soldados velorianos estaban practicando una técnica de derribo sin ningún instructor presente. Se estaban riendo mientras practicaban, realmente disfrutando. No pensé que eso fuera posible, dijo Nira observando la misma escena. Yo tampoco. El verdadero avance vino durante la semana 4. Un luxioniano llamado Cristal X solicitó instrucción extra de Carlos. Quiero entender la filosofía, dijo en su voz resonante. El combate humano es diferente de lo que conocemos. Necesito entender por qué. Carlos se sentó con ella en las colchonetas. ¿Qué quieres decir con diferente? Tu gente lucha como si fuera natural, como respirar. Todas las otras especies tratan el combate como una necesidad lamentable. Ustedes parecen abrazarlo. Carlos consideró sus palabras cuidadosamente. No abrazamos la violencia, abrazamos la capacidad. Hay una diferencia. No quiero lastimar a nadie, pero quiero ser capaz de protegerme a mí mismo y a otros si tengo que hacerlo. Esa capacidad me da confianza. Paz mental. Puedo caminar a través de una situación peligrosa sin miedo porque sé que puedo manejarme. Pero practican incluso cuando no hay peligro. Porque la práctica misma tiene valor. Enseña disciplina, enfoque, respeto por tu propio cuerpo y los demás. Autocontrol. Cuando entrenas en artes marciales, no solo estás aprendiendo a luchar, estás aprendiendo sobre ti mismo. Carlos hizo una pausa. Perdí a todo mi escuadrón hace 3 años porque no estábamos preparados cuando la tecnología falló. El entrenamiento marcial no se trata de buscar peleas. Se trata de asegurarte de que nunca más te sientas completamente indefenso. El cuerpo de Cristal X brilló mientras procesaba esto. Hemos estado aprendiendo técnica. Usted está enseñando supervivencia. Y filosofía.
Son la misma cosa. Cada técnica lleva una lección de vida. Esa conversación se extendió por los estudiantes alienígenas. De repente, no solo estaban pasando por movimientos, estaban buscando comprensión. Para la semana 6, la transformación era notable. Sheltar participaba en el entrenamiento él mismo. A pesar de su rango, quería que sus soldados vieran que aprender esto no estaba por debajo de nadie. La primera vez que ejecutó exitosamente un lanzamiento en un draxoniano del doble de su tamaño, toda la clase estalló en vítores. ¡Lo hice! Sheltar no pudo contener su emoción. ¿Vieron eso? Usé su momento exactamente como nos enseñaron. Carlos sonrió. Eres un natural, comandante. Realmente no lo soy, pero estoy aprendiendo. Eso es lo que importa. La semana 8 trajo el ejercicio de graduación. Cada estudiante tenía que demostrar competencia básica en técnicas defensivas, escapes y controles. Nadie esperaba perfección. Los humanos solo querían ver comprensión y esfuerzo. Cada estudiante aprobó. La ceremonia después fue simple, sin discursos elaborados ni medallas. Solo Carlos parado ante los soldados reunidos, humanos y alienígenas juntos. Hace 8 semanas, la mayoría de ustedes pensaron que esto no tenía sentido, dijo. Algunos estaban enojados por estar aquí, está bien, pero se presentaron, practicaron, aprendieron, y ahora tienen algo que no tenían antes, opciones. Hizo una pausa, mirando la multitud diversa. Sus armas pueden fallar, su tecnología puede funcionar mal, sus planes pueden desmoronarse, pero ahora saben que nunca están completamente indefensos. Siempre se tienen a sí mismos. Su cuerpo, su mente, su entrenamiento, nadie puede quitarles eso. Carmen dio un paso adelante. No hemos terminado de enseñar y ustedes no han terminado de aprender. Esto es solo la base. Si quieren continuar, estaremos aquí. Si solo toman estos básicos y los practican ocasionalmente, eso también está bien. De cualquier manera, están mejor preparados que hace 2 meses. 3 meses después de la primera clase graduada, Carlos recibió un informe de una nave de la coalición que había sido abordada por piratas. La tripulación, incluyendo varios graduados del nuevo programa de combate, había contraatacado efectivamente incluso después de perder sus armas. Habían capturado a los piratas con bajas mínimas. El capitán de la nave, un draxoniano, envió un mensaje personal. Dile al capitán Márquez que su entrenamiento salvó vidas hoy. No estábamos indefensos. Contraatacamos y ganamos. Carlos leyó el mensaje y sonrió. De eso se trata, dar a la gente la confianza para mantenerse firme. En la sala de entrenamiento, una nueva clase estaba comenzando. El doble de grande que la primera. Soldados de especies que habían oído sobre el programa y solicitado transferencia solo para participar. Los humanos se movían entre ellos, pacientes y alentadores, enseñando principios universales a seres de toda la galaxia. Javier trabajaba con un veloriano nervioso que seguía disculpándose por ser torpe. No eres torpe, estás aprendiendo. Hay una diferencia. Yo era terrible cuando empecé. Me tomó 6 meses solo hacer un lanzamiento de cadera básico correctamente. De verdad, nadie es naturalmente bueno en esto. Todos tuvimos que practicar. Ese es el secreto que los humanos descubrieron hace miles de años. No tienes que nacer especial. Solo tienes que estar dispuesto a practicar. Diego demostraba una técnica a un grupo mixto, sus movimientos lentos y claros. ¿Ven cómo estoy usando todo mi cuerpo? No solo mis brazos, piernas, caderas, core, todo trabajando junto. Eso es poder, eso es eficiencia. Los estudiantes imitaban sus movimientos, torpes al principio, pero gradualmente encontrando el ritmo. Carlos estaba solo en el gimnasio tarde una noche, practicando katas cuando Sheltar entró. «No puedo dormir tampoco», dijo el comandante.
Malos recuerdos, Carlos admitió. Próxima Centauri todavía me visita a veces. Sheltar se sentó en una colchoneta. ¿Alguna vez se pregunta si valió la pena? Todo ese dolor, toda esa pérdida. Carlos se sentó junto a él. Cada día, pero luego veo esto. Gesticuló hacia la sala de entrenamiento vacía, hacia las colchonetas gastadas por cientos de estudiantes. Veo soldados de una docena de especies aprendiendo a nunca rendirse. Veo confianza donde solía haber miedo. Y pienso, quizás eso es lo que significaba. Quizás mi equipo no murió en vano si lo que aprendí de perderlos ahora salva a otros. Sus enseñanzas ya se han extendido a 50 mundos, dijo Sheltar. El comando de la coalición estima que dentro de 5 años cada instalación militar tendrá instructores de combate certificados. Su legado, Capitán Márquez, se medirá en galaxias. Carlos sonrió, emoción genuina en sus ojos. Ellos habrían querido eso. Los dos se sentaron en silencio amistoso, un humano y un alienígena unidos, por la comprensión de que la verdadera fuerza no venía de armas o tecnología, sino de la negativa a considerarse derrotado. Afuera, las estrellas brillaban sobre un universo que estaba aprendiendo lentamente una lección que los humanos habían sabido durante milenios, que el arma más poderosa no era la que llevabas en tus manos, sino la que construías en tu espíritu. Y esa lección estaba cambiando todo. Y así, una lección nacida en los dojos de Madrid, en las arenas de lucha canaria de Tenerife y en los gimnasios de Barcelona se expandió por 1000 mundos. Los humanos no enseñaron a la galaxia a luchar, enseñaron algo mucho más profundo, que la verdadera fuerza no está en las armas que portas, sino en la negativa a considerarte indefenso. Que el cuerpo, la mente y el espíritu, cuando se entrenan en armonía, son las únicas armas que nadie puede quitarte. Si esta historia te tocó, deja tu like, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje, y en los comentarios cuéntanos. ¿Has practicado alguna arte marcial? ¿Qué te enseñó más allá de pelear? Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, nunca estás desarmado si sabes quién eres.